Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publica una nota doctrinal sobre el valor del matrimonio como unión exclusiva y pertenencia recíproca. Mientras, continúa la ofensiva rusa en Ucrania con ataques masivos en zonas residenciales, mientras se mantiene el diálogo abierto y la Unión Europea impulsa un plan de paz. Y en España el Gobierno elige nueva fiscal general del Estado a Teresa Peramato, fiscal progresista experta en violencia de género. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. El prefecto apostólico de Battambang acoge con esperanza el acuerdo de desarme firmado contra Camboya y Tailandia. En Camerún, el arzobispo de Bamenda advierte de que suspenderá las actividades pastorales si no liberan al sacerdote secuestrado hace más de una semana. La Asociación Católica de Propagandistas celebrará las 7ª Jornadas Católicas y Vida Pública en Cáceres. Santander va a acoger el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. Los paramilitares de Sudán anuncian una tregua de 3 meses en respuesta al plan de paz de Estados Unidos. Aumentan las tensiones en la región Asia-Pacífico con un conflicto diplomático entre China y Japón. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación anuncia 13 días más de pesca para los arrastreros del Mediterráneo antes del fin de año. 18 provincias de nuestro país activan avisos y alertas por fuertes rachas de olas, nieve y lluvias. Y en deportes, hoy juegan en Champions el Barcelona, el Villarreal y el Athletic de Bilbao. Hoy comenzamos este informativo contándoles que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado una nota doctrinal sobre el valor del matrimonio como unión exclusiva y pertenencia recíproca. Lleva el título Una caro, una sola carne, elogio de la monogamia. Como explica el prefecto de este dicasterio, el cardenal Víctor Manuel Fernández, este texto es para la Iglesia universal, aunque dice que puede ser debidamente considerado en cualquier lugar ante los desafíos culturales locales. El cardenal Fernández señala que la intención de esta nota es fundamentalmente propositiva. De este modo, pretende extraer de la Sagrada Escritura la historia del pensamiento cristiano, la filosofía e incluso la poesía, razones y motivaciones que nos lleven a elegir una unión de amor única y exclusiva. Al mismo tiempo, la publicación proporciona materiales para los movimientos y grupos matrimoniales con el fin de estimular la reflexión y el estudio. Para ello, la nota considera distintos textos del magisterio y una serie de autores desde la antigüedad hasta la actualidad. Como detalla el dicasterio, entre las motivaciones del texto también está la indicación de San Juan Pablo II, que al hablar de monogamia sostuvo que merece ser explorada cada vez más a fondo. Además, el cardenal Víctor Manuel Fernández apunta que en el origen de este texto se encuentran, por un lado, los diversos diálogos con los obispos de África y otros continentes sobre la cuestión de la poligamia, en el contexto de sus visitas ad limina. Por otra parte, en esta redacción también se ha tenido en cuenta el crecimiento en Occidente de diversas formas públicas de uniones no monógamas, a veces llamadas poliamor, se lee en el texto, así como de las más privadas o secretas que han sido comunes a lo largo de la historia, afirma la publicación. La nota se divide en 6 capítulos más las conclusiones. De estas reflexiones profundiza en 2 aspectos. En primer lugar, la pertenencia recíproca y, en segundo lugar, la caridad conyugal. A través de diferentes puntos, el texto reafirma el sentido del matrimonio en toda su riqueza y fecundidad. Este dicasterio recuerda que la cuestión está íntimamente ligada
ligada al propósito unitivo de la sexualidad, que no se limita a asegurar la procreación, sino que contribuye a enriquecer y fortalecer la unión única y exclusiva y el sentido de pertenencia mutua. Entre otras cosas, la nota subraya que todo matrimonio auténtico es una unidad compuesta por dos individuos que requiere una relación tan íntima y abarcadora que no puede compartirse con otros. Al mismo tiempo, agrega el dicasterio, al ser una unión entre dos personas con la misma dignidad y derechos, exige esa exclusividad que impide que el otro sea relativizado en su valor único y utilizado simplemente como un medio entre dos para satisfacer necesidades. Desde la Santa Sede recalcan que esta es la verdad de la monogamia que la Iglesia lee en la Escritura cuando afirma, dice, que dos se convierten en una sola carne. El dicasterio añade que esto requiere una relación abarcadora, espiritual y corporal que madure y crezca cada vez más hacia una unión que refleje la belleza de la comunión trinitaria y la unión entre Cristo y su pueblo amado. Y agrega que esto sucede hasta tal punto que podemos reconocer en la íntima unión conyugal, mediante la cual dos personas llegan a ser un solo corazón, una sola alma, una sola carne, el primer significado originario del matrimonio. En sus conclusiones, el documento reitera que todo matrimonio auténtico es una unidad compuesta por dos individuos que requiere una relación tan íntima y totalizante que no puede ser compartida con otros. Por tanto, añade el texto, entre las dos propiedades esenciales del vínculo matrimonial, que son unidad e indisolubilidad, es la primera la que establece la segunda. El dicasterio asegura que sólo así el amor conyugal será una realidad dinámica, llamada a un crecimiento y un desarrollo continuos en el tiempo, en una promesa de infinito. Por último, la Santa Sede subraya que esta unión exige el crecimiento constante del amor, fortaleciéndolo mediante un crecimiento constante bajo el impulso de la gracia y la ayuda de la oración. Y cambiamos completamente de asunto. Rusia ha lanzado una ofensiva masiva durante esta madrugada con más de 400 drones y varios misiles contra infraestructuras energéticas y varias zonas residenciales en Ucrania, principalmente en Kiev y en Odessa. Los ataques han dejado al menos 8 personas muertas, incluidos civiles como mujeres y niños, y también varios heridos. Las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar la mayoría de los drones, pero los daños en edificios y también en el suministro eléctrico han dejado sin calefacción a varias zonas de la capital ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha condenado estos ataques y asegura que las fuerzas ucranianas continúan defendiendo la soberanía nacional. En paralelo, Ucrania y Estados Unidos evalúan un plan de paz para poner fin a la guerra, mientras la Unión Europea celebra avances hacia una propuesta común para apoyar un proceso de paz que no implique la pérdida de territorios ni la reducción de capacidades militares ucranianas. Durante una cumbre en Angola, los líderes europeos discutieron este plan, reafirmando su respaldo a la soberanía ucraniana y buscando garantías reales para una paz duradera. Desde Moscú, el Kremlin afirma estar abierto a negociaciones, pero subraya que es necesaria la participación de los países europeos para avanzar en cualquier sistema de seguridad en la región. Rusia considera el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump como la base más viable para las negociaciones, aunque ha descartado haber recibido una versión actualizada de dicho plan. Las autoridades de Rusia también agradecen a Turquía por facilitar espacios para conversaciones, mientras culpan a Ucrania del fracaso, dicen, de una ronda de charlas en Estambul. Esta escalada coincide con crecientes presiones internacionales para retomar el diálogo diplomático y aliviar un conflicto que ya se extiende desde hace años, con importantes daños humanos y materiales en Ucrania. La cumbre europea en Luanda y las negociaciones en Ginebra reflejan un interés consolidado en buscar una salida pacífica, aunque la violencia sobre el terreno sigue siendo intensa y las dificultades para alcanzar un acuerdo permanecen altas. Y ya en nuestro país, el Gobierno ha elegido a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado un día después de que Álvaro García Ortiz renunciara al cargo por la condena del Tribunal Supremo. Se trata de una fiscal de 35 años de carrera que destaca, sobre todo, por su experiencia en la lucha contra la violencia de género, pero también por su carácter progresista, tendente a la izquierda.
En cuanto al proceso de nombramiento, una vez aprobada la propuesta, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe no vinculante. En el caso de Álvaro García Ortiz, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial se opuso a su nombramiento, aunque no tuvo efecto alguno. Después de esto, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados con el objetivo de fijar una fecha para su comparecencia. En este espacio es donde los diputados valorarán los méritos e idoneidad de Pere Amato para el cargo. Una vez nombrada, la nueva fiscal general del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo. La principal crítica hacia la futura fiscal general es su estrecha vinculación con la Unión Progresista de Fiscales, la asociación a la que pertenece y de la que fue portavoz durante años y de la que también eran miembros tanto Dolores Delgado como Álvaro García Ortiz, aunque ambos se desligaron de ella al ponerse a los mandos del Ministerio Público. Asociaciones de jueces y fiscales han emplazado a Teresa Pere Amato a trabajar para recuperar la imagen e imparcialidad de la institución, devolviéndole, dicen, el prestigio perdido en estos últimos años. Noticias de la Iglesia en el mundo. El arzobispo de Bamenda, en Camerún, Monseñor Andrew Nkea Fuanja, ha afirmado que suspenderá las actividades pastorales de la archidiócesis si no se libera al padre John Berinjui Taata, párroco de Babesi, secuestrado junto a su vicario el pasado 15 de noviembre. El prelado ha advertido de que si el sacerdote sigue prisionero mañana, todas las parroquias, las escuelas y las instituciones católicas del decanato de Ndop serán cerradas. Monseñor Nkea añade que si el 28 de noviembre el padre John sigue prisionero, el clero, los fieles laicos y él mismo se dirigirán a Babei, avanzando hacia el lugar donde está detenido y o regresarán con él o permanecerán allí hasta que sea liberado. El arzobispo de Bamenda ha relatado que el padre John y su vicario fueron secuestrados cuando regresaban a casa después de haber celebrado la misa por la inauguración del Instituto Universitario Pax en Ndop. Fueron capturados por varios hombres armados que afirmaban ser combatientes separatistas de Ambazonia. Además, la semana pasada fueron secuestrados 4 sacerdotes y un laico, enviados a negociar la liberación de los 2 presbíteros. El vicario, los otros 4 sacerdotes y el laico ya han sido liberados, pero los secuestradores han retenido al padre John. Monseñor Nkea asevera que los frecuentes secuestros de sus sacerdotes y personal de misión los han acorralado y subraya que todo esto debe terminar inmediatamente. Por ello, ha pedido a los militares que restablezcan el orden y protejan a la población. Y cambiamos de asunto. En el marco del acuerdo de desarme que han firmado Camboya y Tailandia, el prefecto apostólico de Battambang, el sacerdote jesuita español Enrique Figaredo, ha comentado que ha recibido esta noticia con esperanza. Se trata de un acuerdo para retirar las armas pesadas de la frontera, en un pacto suscrito bajo los auspicios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en el marco de la tregua establecida el pasado 7 de agosto, tras un mes de enfrentamientos bélicos en la frontera. La primera fase del plan de desarme se lleva a cabo este mes, mientras que la segunda está prevista para diciembre. En este contexto, el prefecto apostólico de Battambang ha señalado que parece que en Tailandia hay un enfoque político más inclinado a la pacificación y añade que en Camboya estamos contentos por ello, dice. En este sentido, ha señalado que se vislumbra una posibilidad de paz. El padre Figaredo agrega que en Camboya todavía tienen unos 100.000 desplazados internos en campos de refugiados que esperan volver a sus hogares y añade que el territorio está completamente militarizado. Ante este panorama, subraya que como católicos la paz entre Camboya y Tailandia está presente en sus oraciones diarias y en las intenciones de la Eucaristía. Y también les contamos que el Foro Cristiano Unido ha publicado en Nueva Delhi un informe que recoge que los ataques anticristianos han aumentado en más del 500% en 10 años. Según estos datos, se ha pasado de 139 casos en 2014 en la India a 834 ataques el año pasado, sumando un total de casi 4.600 casos en toda una década.
Casi el 77% de los casos se produjeron en tan solo 5 estados: Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Karnataka y Madhya Pradesh. Aproximadamente el 2,3% de los 1.400 millones de habitantes de la India son cristianos. Ante esta realidad, los líderes cristianos de la India han expresado su preocupación por las nuevas cifras publicadas por el Foro Cristiano Unido, una organización ecuménica fundada en 2014 para defender los derechos de los cristianos y otras minorías religiosas. Noticias de la Iglesia en España. La Asociación Católica de Propagandistas celebrará las 7ª Jornadas Católicos y Vida Pública en Cáceres. Tendrán lugar los días 1 y 2 de diciembre. El tema será el papel de la prensa y los desafíos de la formación de jóvenes en tiempos de inteligencia artificial. Las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos de Cajal Mendralejo. El programa de esta edición aborda cuestiones como la desinformación, la aparición de burbujas informativas, la proliferación de noticias falsas y los riesgos asociados al uso irresponsable de algoritmos que afectan especialmente a los jóvenes. El objetivo es reflexionar sobre el uso ético de la inteligencia artificial y promover una educación digital crítica en sintonía con la doctrina social de la Iglesia y los recientes documentos vaticanos sobre la materia. Las jornadas, como les decíamos, serán inauguradas el 1 de diciembre, en este caso por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido, que estará allí junto con representantes nacionales y locales de la Asociación Católica de Propagandistas. Entre los ponentes figuran Verónica Micosi, experta en innovación e inteligencia artificial en procesos de negocio, Esther Cantero, profesora de filosofía, y José María Martínez Priego, CEO de Enigmia. El 2 de diciembre las sesiones se centrarán en el papel de los medios de comunicación. El director adjunto del debate, Luis Ventoso, ofrecerá la conferencia La libertad y la prensa. Después participará en la mesa redonda Retos de los medios en la formación de la conciencia crítica frente al algoritmo de las redes sociales y las noticias falsas. Junto a él estarán Pablo Velasco Quintana, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, y Lorena Jorna, delegada de medios de la Diócesis de Coria Cáceres. La clausura correrá a cargo del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a representantes de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Diócesis. Cambiando de asunto, les contamos que el Departamento para el Diaconado Permanente, integrado en la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, celebra el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente en el Seminario Montecorbán de Santander. Va a ser del 5 al 8 de diciembre. El título seleccionado para el encuentro es El Diaconado, signo permanente de servicio en una iglesia sinodal. Su objetivo, reafirmar el enriquecimiento que constituye el diaconado permanente para la misión de la Iglesia. En la presentación del encuentro intervendrá el obispo de Coria Cáceres y presidente de la comisión, Monseñor Jesús Pulido. También el obispo emérito de Urgel y responsable del Departamento para el Diaconado Permanente, Monseñor Joan Enric Vives y Sicilia. Y junto a ellos, el obispo de Santander, Monseñor Arturo Ros. El 6 de diciembre los asistentes participarán en la ordenación diaconal que tendrá lugar en la Catedral de Santander y por la tarde visitarán en Santillana del Mar la colegiata y el claustro y celebrarán allí las vísperas con las religiosas clarisas de la comunidad. Y el domingo 7 de diciembre, Darío Vitali, profesor de Eclesiología de la Gregoriana di Roma, consultor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y perito del Sínodo, impartirá 3 sesiones de trabajo sobre el diaconado permanente. El encuentro finalizará con la asamblea y valoración del encuentro y la participación en la Vigilia de la Inmaculada en Monte Corbán. Información internacional. En
En Sudán, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, principal grupo paramilitar del país africano, anunciaron una tregua humanitaria unilateral de 3 meses en respuesta a una propuesta internacional liderada por Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es facilitar el acceso de ayuda y mejorar la seguridad civil en medio de la peor crisis humanitaria y de desplazados del planeta. El líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido ha asegurado que permitirán la entrada de organizaciones de auxilio y aceptan mecanismos internacionales de supervisión para la tregua. Sin embargo, el gobierno sudanés y el ejército se han mostrado escépticos, calificando la medida como una maniobra política y exigiendo condiciones estrictas para su implementación, como la retirada paramilitar de las ciudades. El conflicto, iniciado en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertos y ha desplazado a más de 13 millones de personas, con graves acusaciones de crímenes de guerra y hambruna en amplias regiones del país. Más noticias. China ha acusado a Japón de cruzar una línea roja tras las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takichi, que sugirieron la posibilidad de una intervención militar en Taiwán en caso de un bloqueo naval u otras acciones agresivas por parte de China. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino y el ministro Wang Yi han calificado las declaraciones japonesas de imprudentes y chocantes, han dicho, advirtiendo que representan para China un intento de aumentar la tensión en la región Asia-Pacífico y, según afirman, provocar una confrontación militar. Pekín denunció a Tokio por desafiar sus intereses fundamentales y reiteró que cualquier intervención armada japonesa en la cuestión de Taiwán sería considerada un acto de agresión, asegurando que China ejercerá su derecho a la autodefensa para proteger su soberanía e integridad territorial. Mientras tanto, Japón se posiciona firmemente y no ha mostrado intención de retractarse, lo que ha elevado las tensiones diplomáticas y militares entre ambos países en un momento crítico para la estabilidad regional. Y nos vamos a México. Allí los agricultores del norte, especialmente en Ciudad Juárez, en Chihuahua, se han sumado al paro nacional con el bloqueo de varias aduanas fronterizas con Estados Unidos. Protestan contra los altos costes de producción, la falta de apoyos energéticos y la nueva Ley General de Aguas que limita la transferencia y uso de concesiones de agua, afectando gravemente al campo mexicano. Los agricultores de la zona denunciaron la desigualdad con sus homólogos estadounidenses en aspectos como el coste del diésel, que en México es mucho más alto, y advirtieron que la ley complicaría aún más la producción y el valor de las tierras agrícolas. Además, bloquearon la carretera panamericana exigiendo mayor seguridad y el fin de la violencia contra los operadores en rutas federales. Los manifestantes insisten en que no se retirarán hasta lograr acuerdos concretos y que los diálogos actuales se conviertan en negociaciones reales. Hasta 17 estados del país se han unido a estas movilizaciones que no tienen tintes partidistas, sino que responden a una crisis estructural en el sector agrícola. La Secretaría de Gobernación asegura que no hay razón para mantener los bloqueos, afirmando que el diálogo está abierto para atender las demandas. Y continuamos en Hispanoamérica, nos vamos ahora a Venezuela. El gobierno y representantes de aerolíneas se han reunido para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los vuelos hacia y desde este país, tras una advertencia internacional emitida por Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación estadounidense emitió un aviso sobre riesgos de seguridad en el espacio aéreo venezolano debido a un aumento de la actividad militar y el desarrollo de la situación deteriorada de seguridad interna vigente desde el 21 de noviembre de este año hasta el 19 de febrero del año que viene. Como consecuencia, varias aerolíneas internacionales como Iberia, Avianca, TAP, GOL, Air Europa y Turkish Airlines han cancelado temporalmente vuelos hacia Caracas, mientras otras mantienen operaciones con restricciones horarias y notificación previa a la Administración Federal de Aviación. El Ministerio de Transporte venezolano ha expresado confianza en la seguridad de las operaciones y afirma su compromiso de mantener la conectividad aérea pese a la situación. Información nacional.
Y ya en España, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado 13 días más de pesca de media para los arrastreros del mar Mediterráneo antes de fin de año. El límite anual se amplía así de 130 a 143 días, igual que el año pasado. Esto servirá para abastecer de productos frescos las lonjas españolas durante las fiestas navideñas, una de las temporadas más importantes para el sector pesquero. En diciembre del año pasado, los ministros de Pesca de la Unión Europea acordaron reducir la pesca de los arrastreros en un 66% en el caladero Mediterráneo Occidental en aguas españolas y francesas. En una primera propuesta se pretendía recortar hasta un 79%, lo que dejaba solo 27 jornadas de pesca, pero los gobiernos de España, Francia e Italia se opusieron a ese planteamiento. Al final, el comisario europeo de Pesca, Kostas Kadis, anunció un acuerdo que contemplaba un incremento sustancial si se aplican métodos de pesca e instrumentos innovadores, así lo afirmó. Según el responsable de la política de pesca comunitaria, esto permitiría alcanzar los mismos días prácticamente que el año anterior, una media entre 140 y 150 días, pero de forma más sostenible. Ahora Luis Planas ha prometido defender un incremento de las jornadas de trabajo en el Mediterráneo para el año que viene en el próximo Consejo de la Unión Europea, que negocie las cuotas el 11 y 12 de diciembre. Y también les contamos que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos en 18 provincias por vientos, oleaje, nieve y precipitaciones. El viento activará los avisos de nivel naranja de riesgo importante en Tarragona, en el prelitoral sur, y en Castellón, en el interior norte de la provincia, y avisos de nivel amarillo en Albacete, en Baleares, sobre todo en Ibiza y Formentera, y también en Almería, Granada y Jaén. Además, hay avisos por oleaje en Castellón, Guipúzcoa, Vizcaya, La Coruña, Lugo, Gerona, Tarragona, Cantabria, en el litoral cántabro-costa, Islas Baleares, como Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca, Principado de Asturias, litoral occidental asturiano-costa y litoral oriental asturiano-costa también, Almería y Granada. En cuanto a las lluvias, habrá avisos en Guipúzcoa, Vizcaya, en la vertiente cantábrica de Navarra y en el litoral cántabro, con acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en Navarra y Guipúzcoa. Los avisos por nieve se activarán en Navarra, concretamente en el Pirineo navarro, Lleida, Burgos, León, Palencia y Huesca. Además, habrá acumulaciones de nieves de más de 10 centímetros en Lérida, concretamente en Valle de Arán, por encima de los 1.000 a 1.000 metros 100. Y en el Pirineo navarro a partir de los 900 metros. La AEMT ha indicado que el aviso continúa el día siguiente. Y las primeras investigaciones indican que el accidente de la mina de Cangas del Narcea, en la que el pasado viernes perdieron la vida 2 mineros, se debió al hundimiento súbito, fortuito e imprevisto del techo de una galería. Así lo ha afirmado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Sánchez ha avanzado que el Servicio de Minas del Principado va a llevar a cabo una investigación al margen de la que acometa la Policía Judicial de la Guardia Civil. El consejero ha recordado que la empresa minera TYC Narcea tiene todos los permisos y la documentación en regla y que en los últimos meses ha sido objeto de varias inspecciones, la última de ellas la víspera del accidente, precisamente en la zona donde se produjo un hundimiento que parece que fue fortuito e imprevisto. Información deportiva. Hoy en Deportes hablamos de fútbol. Comienza hoy la 5ª jornada de la fase de liga regular de la Champions League y disputan sus respectivos partidos 3 equipos españoles. En primer lugar, el Fútbol Club Barcelona visita a las 9 de la noche al Chelsea inglés en el Stamford Bridge en busca de la victoria que les permita afianzar sus opciones de entrar en el top 8 después de su último empate contra el Brujas belga.
Por otra parte, el Villarreal se enfrenta también a las 9 de la noche al Borussia Dortmund alemán en el Signal Iduna Park, en un partido en el que los de Marcelino García necesitan ganar para mantenerse con opciones de entrar en los play-offs eliminatorios, ya que ahora marchan en la 32ª posición con 3 derrotas y un empate. Por su lado, el Athletic de Bilbao juega contra el Slavia de Praga a las 9 de la noche en el Fortuna Arena. Otro partido en el que los de Ernesto Valverde necesitan la victoria para mantener sus posiciones de clasificación, ya que son 27º con una victoria y 3 derrotas. Noticias autonómicas. Hoy nos vamos a ir hasta Baleares. Les contamos las noticias más destacadas y, en primer lugar, informamos de que se ha constituido el primer observatorio en el Estado contra el absentismo laboral en el sector de la hostelería. Nos va a contar esta y otras noticias nuestro corresponsal en Baleares, Pedro García. Muy buenas tardes, Pedro, cuéntanos. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. Así es. Ha sido constituido en el marco del convenio colectivo de hostelería de las Islas Baleares con 5 representantes sindicales y otros 5 de diferentes patronales, todos ellos de todo el archipiélago. El principal objetivo del observatorio es reducir el absentismo y mejorar la productividad en las empresas incluidas dentro del convenio, además de optimizar las condiciones laborales y entornos de trabajo, así como avanzar en la conciliación. El observatorio se reunirá cada 4 meses y tendrá varias funciones clave. Por una parte, analizar datos estadísticos relacionados con bajas laborales y productividad. Por otra parte, elaborar estudios, informes y campañas de sensibilización sobre absentismo y eficiencia. Y por último, ofrecer asesoramiento a empresas para implementar medidas concretas que ayuden a mejorar el rendimiento laboral y reducir las ausencias. En otro orden de cosas, el tren de Sóller ha cerrado su temporada 2025 tras completar un nuevo año de actividad que una vez más ha consolidado su papel como uno de los grandes referentes turísticos, culturales y patrimoniales de Mallorca. El histórico ferrocarril volverá a ponerse en marcha el próximo 1 de febrero, retomando su servicio habitual entre Palma y Sóller, tiempo en el que se realizan obras de mantenimiento en las vías y también en los trenes que se ponen a punto para la próxima temporada. Son trenes históricos y necesitan constantes revisiones y restauraciones. La gerencia del tren de Sóller ha indicado que esta ha sido una temporada estable, con un volumen de pasajeros ligeramente inferior al del año pasado, aunque con una muy buena respuesta del visitante y del público local, que sigue disfrutando de un trayecto único en el mundo. Este año el tren ha adelantado el cierre para poder acabar a tiempo todas las actuaciones antes de la reapertura prevista para el 1 de febrero. Por otra parte, el tranvía hasta el puerto de Sóller reanudará su actividad el 21 de diciembre. Y hablamos también de trabajo, y es que los autónomos de Ibiza han convocado una manifestación para el próximo 30 de noviembre. Cuéntanos más datos, Pedro. Las coordinadoras de Ibiza de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos convocan una manifestación para el próximo 30 de noviembre. La convocatoria recoge el testimonio de profesionales que ponen el foco en unas condiciones laborales que consideran insostenibles. La manifestación tendrá lugar el próximo domingo bajo el lema "Por unas condiciones dignas de trabajo". El encuentro se iniciará a las 11 horas en el Parque de la Paz y discurrirá por la calle Baleares y la Avenida España para finalizar en el Paseo Vara de Rey con la lectura de un manifiesto. Cambiando de tercio, la campaña de vacunación infantil contra la gripe en los centros escolares, dirigida a niños menores de 5 años del segundo ciclo de educación infantil, ha logrado en Menorca una tasa de cobertura del 53,5%. Cabe destacar que de los 10 centros con las tasas más altas de vacunación de las islas, 8 son de Menorca, todos ellos ubicados en Mahón. La Consejería de Salud ha felicitado a los colegios y familias menorquinas por esta elevada respuesta y ha destacado que en algunos colegios se ha alcanzado una cobertura del 100%. Y una noticia para recordar:
Los mercadillos de Navidad en Baleares regresan un año más para llenar las islas de luces, villancicos y olor a turrón. Desde finales de noviembre hasta enero, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera ofrecerán las aquí llamadas Fires de Nadal, desde el mercadillo de la Plaza Mayor de Palma, el mercado de Navidad de Alaior en Menorca, pasando por los instalados en Ibiza y Formentera, donde se mezclan la tradición, la artesanía y la gastronomía local. Sin olvidar los dulces elaborados en los conventos que por estas fechas tienen los obradores en plena actividad para regalarnos una gran variedad de dulces que saben a gloria. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias, paz y bien. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, por toda tu información. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Les contamos que esta tarde esperamos un ambiente inestable en el norte peninsular, con cielos nubosos y lluvias en Galicia, Cantábrico y en el norte de Castilla y León. En el resto del país seguiremos con intervalos nubosos y chubascos aislados en Baleares y en el norte de Canarias. El viento seguirá soplando con intensidad en zonas del norte y nordeste peninsulares, así como también en áreas del Mediterráneo y también en Baleares. La mar seguirá alterada sobre todo en el Cantábrico y en tramos del Atlántico Norte, con oleaje también en el Mediterráneo y en Baleares. Y mañana miércoles amaneceremos con cielos algo más despejados en buena parte del centro y sur del país, pero con nubosidad abundante y lluvias en el tercio norte, especialmente en la fachada cantábrica y en las cordilleras del norte. Podría caer también algún chubasco en Baleares y Canarias. El viento seguirá soplando con fuerza en el Cantábrico, en el nordeste peninsular, en la zona litoral mediterránea y en Baleares, un viento que irá acompañado de temporal marítimo. Las temperaturas mañana van a seguir descendiendo de nuevo con heladas en el interior norte y valores máximos más bajos en el oeste y el norte del país. Se mantienen sin grandes cambios en el sur y también en áreas del Mediterráneo. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Juan Manuel González, Rocío García y Marta Troyano, y en los micrófonos Ángela Gutiérrez y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.